¿Qué tal a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Rompiendo el Octágono? ¿Cómo estás, John? Muy bien, hermano, muy bien. Bastante emocionado con los temas que vamos a abordar en este episodio y con el invitado que tenemos. Así es, pues tenemos un invitado muy especial, diferente a los invitados que hemos tenido aquí en el programa. Y pues bueno, estamos hablando de Jorge Montellano. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y de ustedes? Gracias por invitarme, Ricardo. John, no, pues aquí muy contento, emocionado. Esto es fuera de lo habitual que hago, pero la verdad está muy interesante y muy padre, sobre todo que el que ustedes traten de transmitir esto y hacerlo de conocimiento de las personas. Es sumamente re importante. Sí, pues muchas gracias, Jorge, por regalarnos un poquito de tu tiempo. Y pues bueno, platicando un poquito sobre tu perfil, Jorge es no solo mi cuñado, parte de la familia, sino que es, la verdad, en lo personal, el abogado más preparado y más exitoso que conozco personalmente. Él actualmente es magistrado federal, así se llama tu cargo como tal, Jorge. Es magistrado de circuito a nivel federal. Perfecto. Y pues bueno, lo quisimos invitar para platicar un poquito sobre, más que nada sobre defensa personal, ¿no? Aquí nos gustan mucho las artes marciales, platicar de esa situación o ese escenario hipotético donde te tienes que defender, ¿no? Ujú. Entonces, pues para conocer un poquito más sobre el aspecto legal de qué involucra el usar estas habilidades, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieres, vámonos con la primera pregunta, mi Johnny. Claro que sí. Mira, este podcast es de artes marciales y la gente entrenamos para diferentes cosas, para defendernos en la calle, para Ujú. competir. Pero yo quiero saber, en una pelea callejera, ¿cuáles son las consecuencias que podríamos dejarle a la gente que ve el programa? Por ejemplo, te atacan, tú te defiendes y lo noqueas y no recobra el conocimiento. Sí. Mira, hay que partir de siempre, que hablamos sobre todo, vamos a decir, hoy estamos hablando del deporte y es muy importante partir de lo que es el deporte. Deporte normalmente es un derecho que todo mundo tiene y que es muy divertido y que nos hace esparcirnos y nos llena, nos hace ser plenos a nosotros en el ejercicio de nuestro derecho. Pero, y también dentro de nuestros derechos, sobre todo cuando hablamos, está uno que consiste en que nadie tiene que por qué soportar actos injustos y nadie tiene por qué ser víctima de otros, ¿no? Pero hay que tener muy presente que cuando hablamos sobre todo de este tema sobre todo de defensa personal o de cuestiones vinculadas a la legítima defensa, hay que siempre partir de la base de que nadie tiene derecho a lastimar a otro. Eso es lo esencial. O sea, por más que practiquemos el deporte y que nuestro deporte sea de contacto, nada nos va a legitimar a lastimar a otra persona. ¿Por qué? Porque finalmente es una regla de civilidad y es algo que nos da certeza a todos de cuando vamos en la calle, de que no seamos atacados, ¿no? O sea, imagínate que vamos allí y de repente alguien sale del un rincón y te empieza a pegar que porque practica no sé qué arte marcial y te empieza a agredir. Eso nunca va a estar legítimo. Hay ciertas ocasiones en el derecho donde justamente se puede justificar esta defensa, pero esta justificación, primero tienes que partir de que es excepcional. No es permitido. La regla general es que lleguen los policías, hagan su trabajo y se defiendan. Pero justamente cuando estás en un callejón, en una zona inhóspita, en un lugar donde nadie puede alcanzarte y estás siendo agredido, la ley sí te permite protegerte. Pero esta defensa, vamos a decir que le llamamos, tiene que partir de ciertas situaciones muy particulares. ¿Cuál es la primera? Primero que realmente estés ante una agresión. No, por ejemplo, me imagino ahí estamos en Halloween y en eso sale alguien disfrazado y en eso ¡paz! Me lo descuento, ¿no? Eso nunca va a estar legitimado. Entonces, por eso es muy importante tener presente este contexto de cómo es la agresión, ¿no? Entonces, tienes que tener primero que es una agresión. ¿Qué es una agresión? Que alguien literalmente va a golpearte, ¿no? Tiene que ser real, no puede ser ficticia, falacia o creencia tuya. Y además tiene que ser actual e inminente. Es decir, no se vale que porque me gritó hace tiempo, entonces ahí lo veo y me defiendo. No, ahí tampoco te va a amparar la ley, ¿no?
¿Por qué? Porque es algo muy lógico. O sea, vamos a decir, cuando hablamos de justicia, la justicia siempre tiene un lado negativo y es la negación de la venganza. Por más que yo me sienta que fui agredido o que me sienta que alguien habló mal de mí o que a mí me robaron hace mucho tiempo, yo no puedo llegar y aludir a una defensa legítima y con base en eso golpear a otro, ¿no? Por eso es que por eso cuando ahorita estamos platicando, les decía, tenemos que partir siempre de que toda agresión nunca va a ser tolerada por la ley y solo en estos casos específicos es que uno puede actuar. Y esta actuación tampoco es así, entonces ya me agredió, entonces yo le puedo golpear hasta que me canse. No. Normalmente tiene que ser vinculada con el tipo de agresión que va y la proporcionalidad que hay de respuesta. Pensemos en estas reglas, por ejemplo, éticas que luego hay, sobre todo en estos ejercicios, en esta práctica de estos deportes de contacto. Vamos a decir, partimos de que sí va a haber contacto. Eso pues es un deporte de contacto, o sea, físicamente va a haber una contienda, pero esta contienda no puede llegar a situaciones desmedidas. Incluso cuando lo vemos ahí, hasta en los combates que vemos, vamos a decir, siempre hay algo que le llama el fair play, justamente el que los matches que se vayan haciendo sean idóneos. Nadie quiere ver ahí que llega, no sé, el gran luchador, el campeón mundial, no me acuerdo de esto, así como Brock Lesnar, ¿no? Contra alguien que no es ni de su peso, no tiene la habilidad y nada más viene a atropellarlo. O sea, la contienda es justamente el entretenimiento, vamos a decir, esto que a todos nos gusta de ver este combate, es justamente esas situaciones de proporcionalidad, donde justamente es un combate, ¿no? Donde nada más vienen a ver como otro lo están golpeando. Eso nunca va a ser. Y entonces cuando estamos en este tema de excluyentes del delito, la proporcionalidad tiene mucho que ver. Tú cuando te estás defendiendo no tienes una bala libre ahí entonces yo lo puedo golpear. No, tienes que siempre estar muy limitado, ser muy proporcional a esta dinámica y sobre todo entender hasta dónde puedes llegar. El tema realmente cuando hablamos de defensa es justamente el que ya no te sigan conteniendo, que ya no sigas siendo agredido. Pero si ya lo contuviste, ya lo sometiste, ya no, tú tampoco puedes seguirlo agrediendo. Y tienes que ser muy cuidadoso en eso, porque esa primera actuación que estás justificado de defensa, si tú te excedes, te va a fijar responsabilidad. Ok, ok. Oye, por ejemplo, ahorita se me ocurre, Jorge, pues casi siempre los agresores pues buscan Mm, víctimas que son fáciles de claro. victimizar, digamos, ¿no? Ujú. Hombres chiquitos, mujeres solas. Entonces, pues por naturaleza, en muy pocas ocasiones, esta agresión es, como dices tú, proporcional o pareja, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿qué pasa una chava? Ahí te van dos diferentes. Una chava que Ujú. se ve agredida por un hombre que está desarmado y ella Ajá. usa un arma blanca, vamos a decir, un cuchillo, ¿no? Ujú. Para defenderse de esta persona al punto de poder escapar, ¿no? Y ahí te va otra. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo veo esa misma situación y yo como practicante de artes marciales quiero defender a esa persona que, según mi percepción, pues está en esa posición en donde no puede solicitar ayuda de las autoridades, ¿no? ¿Qué te Ujú. parece eso? Sí, mira, es muy conducente tu pregunta y sobre todo nos da oportunidad de abordar otro supuesto. Vamos a decir, en la realidad, igual que en toda lucha, nada, vamos a decir, buscamos matches que sean más o menos similares, pero la realidad es que nadie es similar. Ujú. Partimos de que todos somos diferentes. Uno tiene más, por ejemplo, es mejor en sumisión y otro más en golpeo. Y esto siempre va a estar, siempre es algo, una realidad normal. El tema es cómo lo ejercitas. Por ejemplo, usar un cuchillo, un arma. Por ejemplo, cuando hablamos sobre todos estos términos de arma, hay que acordarnos que las armas son instrumentos, son utensilios. Entonces, realmente, hasta una bolsa puede ser un arma. Le ponemos un ladrillo y vas a ver cómo es, pues eso es como una onda y te va a dar un golpe duro. Una piedra te la avientan y es un arma. Claro. Entonces, no es tanto el objeto, es esta dinámica de que ¿qué te legitima el derecho? Realmente lo que te está legitimando es defenderte, no agredirlo.
Entonces, si tú traes Ok, un cuchillo, una pistola, lo que sea, claro que puedes usarlo. El tema es hasta cuándo. No es lo mismo que vayas y, por ejemplo, me quiere robar y cuánto está a distancia, no, pues a 100 metros de donde estoy yo y me está gritando, hey, tú, te voy a robar. Entonces, no, o sea, saco mi arma y le empiezo a disparar desde 100 metros, pues eso ya no tiene cierta lógica, ¿no? Es más, pudiste haberte volteado y corrido, que es lo que normalmente esperaríamos todos, ¿no? Estás en una situación diferente, estás en el coche, por ejemplo, y se te estacionan las motos, te bajan con armas, pues traes un y disparas, ¿no? Entonces, pues, ahí pues, es cierta proporcionalidad, ¿no? O sea, es dependiendo mucho de las circunstancias. No podemos dar una regla así como genérica. ¿Por qué? Porque el mundo es muy casuístico. Entonces, tiene que ser muy sí, conforme a los casos que se te van presentando y cómo es que se van dando las situaciones. Por ejemplo, ahorita andábamos hablando de esto de temas como de venganza. Por ejemplo, no sé si recordarán a este luchador, a este peleador, a Caín Velázquez. Él, justamente, él estaba en un tema donde se decía que su hija había sido agredida. Y justamente él trata de, en esta situación de insatisfacción por la justicia y él, en este afán de defender, por así decirlo, va y agrede al otro. Y lo agrede con una pistola. Y justamente por eso lo van y lo condenan. O sea, ¿por qué? Porque no estás, aun cuando haya pasado eso, no era en ese momento real ni inminente esa agresión, esa ya había pasado. ¿Y cómo es que debemos de solucionar? Yendo con los jueces, con las autoridades. Si todos hiciéramos justicia mano a mano, pues mm, regresaríamos como en las épocas de las cavernas, ¿no? De hecho, cuando siempre por ejemplo, a mí me ha tocado dar clases de esto, sobre todo de la libre de derecho, y justamente estamos hablando de que la primera justicia que todos empezamos es con el ojo por ojo, diente por diente. Y la verdad, lo que pasaba es que nunca fue proporcional. No es lo mismo, por ejemplo, cuando en estas épocas cortarle el brazo al diestro, al derecho, que cortárselo al izquierdo. ¿Por qué? Pues si yo soy diestro, ya no tengo habilidad. Pero si el otro era de izquierdo, zurdo, pues él sigue teniendo esa habilidad y su brazo, vamos a decir, más hábil, sigue siendo utilizado. Entonces, este tema de proporcionalidades es muy relevante y es sumamente difícil. Uno, vamos a decir, esta defensa no solo es para la persona que es agredida, sino todos estamos en ese derecho, en esa posibilidad de tratar de posibilidad de defender a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia va contigo, o sea, nadie quiere que alguien sea agredido, pero tenemos que partir hasta ciertos puntos. Por ejemplo, no, y sobre todo, ahorita estamos hablando de agresiones a una persona individual, pero vamos a decir que yo me considero defensor del ambiente. Entonces digo, ay, vi un coche que no es ecológico, entonces lo voy a agredir en defensa del ambiente. Pues no, espérate, mano, o sea, eso no tiene lógica y no, y sí, por más que contamine el coche, tú no puedes andar agrediendo, ¿no? Pero, y son esos márgenes justamente donde hay que estar jugando. Sí podemos defender, es más, hay ocasiones en las que estás hasta obligado a defender. Por ejemplo, si fueras un policía, él tiene que ir a defender. Él no puede decir, no, es que está muy grandote, no, tú se supone que para eso te capacitaron y por eso vas a defender, ¿no? claro, Pero tampoco vas a llegar y vas a desundar, ¿no? ¿Cómo le está amenazando? Por ejemplo, me ha tocado casos que están amenazando con un desarmador y pues el policía saca la semiautomática y la descarga. Y bueno, eso no tiene lógica. O sea, es totalmente desproporcionado, desbalanceado. Y justamente, vamos a decir, cuando hablamos de esto, de balance, y sobre todo en el deporte, es lo que todo el mundo quiere ver. O sea, son contiendas, incluso, por ejemplo, cuando pones un sparring, ¿no? Pues el sparring que tiene que ayudar, ¿no? No tiene que ser el que le pegas el primero y se cae. Pues así no me entreno. Uno, yo no me entreno y el otro no me lo estamos pegando, ¿no? Entonces, esto de las equidades, de igualdades, es muy relevante, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque justamente, lo vamos a decir, los excesos son los que no te justifican y no te protegen. Entonces, está bien que vayas a proteger, es más, qué bueno, yo diría, un buen ciudadano debería hacerlo, pero también tener un cuidado de que el propósito no es agredir al otro, es proteger al que necesita ayuda, al vulnerable, por así decirlo, ¿no?
Ok, ok. Entonces digamos que la Claro. defensa tiene que ser Sí, igual que la agresión, ¿no? Tiene que ser un espejo de la agresión, digamos. Vamos a decir, sería el ideal, Mm, pero podemos aceptar o sea, vamos a decir, es que el exceso tiene que ser muy evidente, ¿no? O sea, vamos a sí, decir, estamos jugando sobre todo, y hay que ser muy claro, estamos jugando con temas que pues, no es un 2 más 2 hijo. O sea, no traigo aquí, oye, mano, antes de defender a la víctima, ¿tú entrenas o no? ¿Cómo es tu condición física, no? De los últimos, examine sí. tus estados de salud, no, mano, o sea, si no se puede. Entonces, pero vamos a tratar de lo que es claramente evidente, que es exceso, ¿no? Eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Fíjate que creo que es un tema complicado, ¿no? Porque justo como dices, hay muchas variables Ujú. en todas las situaciones. Entonces, sí, pues depende de la agresión, depende del daño que está involucrado y todo, ¿no? Pero sí es complicado como de analizar, ¿no? Oye, una preguntota. Eh, Armas no letales, ¿qué arma no letal es legal? Haz de cuenta, se meten a mi casa, ¿no? Ujú. Yo me quiero defender o quiero defender a mi esposa o a mis hijos si tuviera, ¿no? Que no tengo. ¿Qué puedo yo usar? ¿Hay algo que sea legal? ¿Un taser, un gas pimienta o de plano, pues no, frente a la ley no hay nada que uno pueda tener para defenderse? No, de hecho, mira, así cuando hablamos, vamos a decir, para defenderte la ley, sobre todo incluso las armas de fuego, vamos a decir, las armas de fuego, todos los ciudadanos tenemos el derecho a tener armas de fuego, ¿no? No todas las armas de fuego, no puedes tener una bomba, un tanque, una bazooka, ¿no? Hay unas armas que sí son permitidas y que las puedes tener en tu casa y que no hay ningún problema. Son de menos, vamos a decir, de menos explosión, de menos agresión, pero las puedes usar y justamente son para eso. ¿Por qué? Vamos a partir. Nosotros como sociedad sabemos que no hay policías uno a uno. O sea, yo no puedo traer mi policía personal y ahí va, ¿no? Yo tengo un problema, aquí está mi policía, ¿no? Entonces, es normal que haya espacios en los que en los que te encuentras en espacios desolados o justamente en espacios como es tu casa. Y la ley incluso hasta presume que justamente cuando alguien allana tu casa, pues no trae las mejores intenciones, ¿no? Pero digo, es muy circunstancial. Entonces tú te puedes defender con un taser, te puedes defender con... Realmente las armas, el término arma es, creo que lo definen así literalmente el diccionario, como el utensilio que se usa para agredir o defenderte. Fíjate, no dice taser, no dice arma de fuego, no dice nada. Es cualquier objeto que tú puedes usar. Y tú lo puedes usar. Lo que tienes que entender es que, pues no porque se brincó, pues ahora tengo derecho yo a liquidarlo o a matarlo. No. O sea, es Claro, justamente defenderte, a decir, o sea, y la ley siempre va a estar del lado del que trata de defender, no de aquel que trata de agredir. Me acuerdo que había un capítulo luego ahí de Los Simpsons, donde justamente les estaban así como enterando esto de a Homero Simpson, y entonces trata de meter a Ned. Y dicen, no, hombre, ahorita le vamos a dar. O sea, no, espérate, así no funciona, ¿no? O sea, y por eso te digo, es muy circunstancial y tenemos que entenderlo. O sea, y las agresiones se dan muchísimas formas, ¿no? Pasan en una casa, en una fiesta y de repente alguien se pasa de copas y se empieza a poner hostil, ¿no? Lo que la ley te dice y normalmente la civilidad es, pues, nos retiramos del lugar. Pero también es claro, cierto que te siguen y tú no quieres contender, pero pues aquí, o sea, llega un punto en que ya, pues ya basta, ¿no? Nadie tiene que por qué soportar ¿cómo se llaman? Los ataques injustos, ¿no? Las agresiones injustas. ¿Por qué usamos el término de justo en esta forma? Porque justamente, eh, qué chistoso, porque es lo que, vamos a decir, hay algo que le llaman el desvalor. Este desvalor es lo que no está permitido. No está, vamos a decir, ok. nunca es legítimo que alguien te insulte, nunca es legítimo que alguien te pegue, nunca es algo, pero también tampoco es válido que tú estés haciendo lo mismo. Y aun cuando en una parte estés protegido, si rebasas ese límite ya no. Y entonces asumes responsabilidad. ok, ok. Y por ejemplo, una situación hipotética.
Estamos yo y John en una fiesta y nos Ok. empezamos a poner pedos y nos empezamos a hacer de palabras y entonces de un momento a otro se empezaron a armar los golpes. En realidad ni siquiera sabemos bien quién empezó, pero pues en la trifulca yo le rompo la nariz, ¿no? Y Ujú, entonces, en esta situación, por ejemplo, yo que entreno artes marciales, ujú. la ley diría que tengo algún tipo de ventaja por sobre John. Seguro que has escuchado que alguien dice, yo soy arma blanca o mis puños son armas blancas, ¿no? Entonces, ¿qué dice como tal la ley de una persona que entrena este tipo de deportes en comparación de una que no lo hace? Mira, cuando partimos, sobre todo cuando hablamos de deportes y sobre todo de deportes de contacto, hay que partir del hecho de que uno lo que está haciendo, primero estás ejerciendo tus derechos a esparcirte, recrearte, a ser deportista. Esto está protegido. Y lo que tú aprendes en esta dinámica es válido, o sea, no está mal. Es claro que tú te enseñan llaves, te enseñan golpes, te enseñan sumisiones. Eso es habitual. Lo que está o te va, o donde ya no te va a proteger es en el uso fuera del octágono. El octágono, tu gimnasio, tu centro de entrenamiento, pues es normalmente primero, todos los que están ahí son conscientes de que es un deporte de contacto y que va a haber, que puede haber golpes y que puede haber lesiones, pero todos estamos en esa, ¿cómo le llaman? Como grupo de riesgo y lo aceptamos y queremos estar ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo primero que te enseñan? Y tú sobre todo que has estado en esto, y también John, cuando se ha practicado algún deporte, siempre es el fair play, ¿no? Siempre es estar se trata vamos a decir, de conductas, de prácticas aceptadas, en las que todo mundo sabemos que puede haber lesiones, pero que todos queremos una buena contienda, el respeto al rival, el respeto a nuestro compañero, es lo que no siempre nos legitima, ¿no? Ahora, esto es esencial. Siempre que practicamos estos deportes, no sé si se acuerdan que nos dicen, hay que ser disciplinado, ¿no? ¿Y qué se trata de ser disciplinado? Entender que pues, esto es un deporte y que justamente no es una agresión. Ahora, cuando estamos en una situación de una riña, sobre todo en riñas, hay que entender que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos en una riña? Hay algo que normalmente el derecho le dice que los dos, es más, porque ahí hay mucha diferencia incluso en cuanto a quien incita a la riña y quien acepta la riña, porque las penas son diferenciadas. Porque no es lo mismo el que vamos a darnos al que el no quiere y no más, oye, ya, mano, ya te pasaron tus copas, bájale. Y de repente acepta, ¿no? Porque ya, sabes que ya también me cansaste. Entonces, el incitador y el que responde siempre tienen penas diferentes, pero los dos son condenados, ¿eh? O sea, los dos van a tener responsabilidad. Por ejemplo, tú por romperle y él los golpes que te haya dado también vas a ser responsable, nada más con proporcionalidades distintas. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar que la gente resuelva sus problemas a golpes. Imagínate que, ay, me quitó el carrito del coche, del súper, entonces, ay, me voy a arreglar paso y me aceptó la riña. Y entonces, o sea, no, estaría por todos lados peleando y sería así como que, uy, eso no es civil, no es civilizado, ¿no? Entonces, en esas contiendas, vamos a ver. Ahora, el tema de que tú seas alguien que primero, hay que distinguir entre alguien que practique el deporte y un profesional del deporte. Ok, ¿No? Un practicante, pues es alguien que sí, yo sé, yo he ido a mis clases de karate, alguna vez fui, no porque fui a una clase de karate, ya soy el arma blanca, ¿no? No, o sea, si ya no pasé de amarilla, hijo, o sea, ya se fue 20 años, no, no, la verdad no. Pero, por ejemplo, alguien que es una cinta negra y que, por ejemplo, actualmente lo practica, sí trae ciertas cuestiones. Armas, en cuanto a armas, ser considerados unas armas, yo te diría, suena bien padre esto de puños de acero y soy, por ejemplo, recuerdo había uno que había un boxeador que le llamaban el puños de piedra, ¿no? O sea, suena como comercialmente hablando atractivo y muy bien, pero la realidad es que un arma es un instrumento y la persona nunca es un instrumento.
Aquí el Claro. tema sería cómo usas tus habilidades y para qué las usas. Por ejemplo, si tú sabes cómo someterlo, por ejemplo, imagínate que tú eres el agredido y tú lejos de someter, sabiendo cómo someterlo y cómo neutralizarlo, llegas y no, en lugar de eso te aprovechas y ¡paz! ¿Por qué? Pues porque ya te traía ganas, hijo. Entonces ahora, o sea, ¿qué pasó? Ahí, fíjate, estás aprovechando la circunstancia para agredirlo y entonces ahí no te va a respaldar. Ahora, si tú eres el agresor, se esperaría de ti que tengas más autocontrol. ¿Por qué? Porque eres una persona disciplinada, eres un deportista, eres alguien que constantemente está en estas situaciones como pues de tiritos, por decirlo, pero en otro ambiente, claro, pero que normalmente sabes cómo manejar estas situaciones, ¿no? Sabes cuando, por ejemplo, es cuando vamos a practicar, órale, te das cuenta que pues este es su primer día, y yo llevo aquí, o sea, llevo 10 años. No le voy a aplicar las llaves que cuando me toca con un rival igual, capaz está, como no sabe ni caer, no sabe ni cuidarse él mismo, capaz en yo tratando de hacer una llave excesiva, lo lastimo. Entonces, y es ahí, fíjate cómo está esa responsabilidad, ¿no? Uno cuando practica un deporte es responsable y sobre todo cuando hay contactos. Es, por ejemplo, cuando juegas fútbol y llega ahí el que no sabe, pues se agarre mal y pues, oye, mano, o sea, se te la paso. Pero, por ejemplo, yo sé que es así, ya me cayó gordo y ahora le entierro los tachos. Entonces, oye, el otro no sabe y tú sí sabías y hasta lo esperaste y le clavaste los Claro. tachos. Entonces, es ahí te digo, el tema es responsabilidad, o sea, saber cómo y hasta dónde. Hay algo que sí te tengo que decir, y sobre todo cuando hablamos de lesiones y de riñas. Hay algo que le llaman ventaja. ¿Qué es la ventaja? Que de alguna u otra forma tú tengas una posición de superioridad sobre el otro. Pero aquí no estamos hablando de una riña. Estás hablando de alguien que literalmente viene a agredirme y que sabe que está en una posición superior a la tuya y la usa. Ahí la pena se te va a elevar y se te eleva de una forma importante. ¿Por qué? Porque justamente vamos a decir, todo practicante de box, MMA, jiu-jitsu, lo que quieras, no vamos a decir, estás dentro de un marco de un deporte. No se está enseñando a agredir profesionalmente al otro. O sea, Sí. estás aprendiendo a practicar. Y justamente es eso. O sea, por eso es que incluso, por ejemplo, cuando ves las reglas del MMA, prohíben muchos tipos de golpes. ¿Por qué? Porque se trata de una contienda física que sea pareja y no aprovechar cierto momento para picarle el ojo, ¿no? Golpearle la espalda, hacer por ejemplo, ciertas sumisiones que Ganchos. lastiman, ganchos. Por ejemplo, sobre todo con el cuello son muy cuidadosos, la espalda, la columna vertebral. ¿Por qué? Porque justamente, vamos a decir, el deporte no es a lastimar, sino justamente una contienda de ver quién es mejor. Entonces, cuando las personas empiezan a usar este tipo de conductas fuera del deporte y sobre todo lo usan para agredir, es que normalmente les sube vamos a decir, el reproche que se les hace socialmente se eleva. ¿Por qué? Porque tú sabías de esto. O sea, tú no eres no es el golpe accidental que en una pelea y de dos personas que no saben le pegó en la espalda, ¿no? No, tú estabas buscando pegarle hasta en cierta vértebra porque sabías que en esa vértebra cuando le pegas se nos mueve. Entonces, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Y es por eso que hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos y sobre todo cuando vamos aprendiendo. Me acuerdo mucho ¿te acuerdas de la película de Spider-Man? Que era un gran, o sea, ¿cómo era? Poder. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, justamente es eso. O sea, tienes que ser responsable y aceptar que puedes lastimar a otros. Y justamente por eso hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Creo que todo se basa en la prudencia, ¿no? Como tú dices, o sea, no es lo mismo dar un golpe, haz de cuenta, hubo un caso de un peleador de MMA, bueno, amateur o no es muy conocido, pero es hijo de uno muy famoso. El punto es que agarró a un tipo, lo tiró al suelo y le metió como 20 golpes cuando ya estaba noqueado. Entonces, pues digo, estos son de los tipos de casos de los que tú hablas, de la imprudencia, ¿no? O sea, si ya estaba noqueado, pues ya ganaste, ¿no? No, Pero digo, no te excedas porque pues
obviamente así te va a ir en la corte, ¿no? Exactamente, ¿no? Normalmente ellos, ¿qué les pasa? Y les pasa, y les afecta mucho, porque, por ejemplo, empiezan primero, lo primero no es la corte de hecho es lo último. Empiezan primero con perdiendo sponsors, en suspensiones, el que ya no los permiten seguir en la liga, y eso pues te afecta, si eres, por ejemplo, si es tu profesión, te afecta de formas muy, muy importantes. No, por ejemplo, imagínate, todas las peleas se llevan en Las Vegas y a mí me descalifican de pelear en Las Vegas, pues ya, al menos todas las importantes ya no las tengo, ¿no? Y las de mayor costo, pues ya tampoco puedo participar porque justamente me excluyen de esa zona, ¿no? Y te digo, eso es muy, muy importante que tenerlo presente y sobre todo cuando estamos aprendiendo, que luego digo, todos somos apasionados, ¿no? Y pues partimos por querer hacer la práctica, sin luego recordarnos de ciertos temas de ética que hay que mantener, ¿no? Y que sobre todo, por ejemplo, cómo se transmiten día a día, pues por nuestro coach. Nuestro coach es el que nos viene diciendo, oye, mano, o sea, esto no, así se hace, esto no, y hasta qué punto, ¿no? Es muy, muy importante eso tener presente. Perfecto, Jorge. Pues ahorita nos quedan 4 minutitos, entonces, pues bueno, para ir cerrando un poquito el programa, me gustaría entonces que nos dejaras con un mensaje sobre todo esta gente que llega al dojo o que llega a la academia de box, lo que sea, con la intención de aprender a defenderse, ¿no? Entonces tú, si fueras tú el dueño del negocio, digamos, y llega un chavo que dice, no, es que yo vengo para aprender defensa personal. ¿Qué mensaje le darías? Yo le diría, mira, vamos a partir de que esto no es que si bien la práctica te puede ayudar en eso, la realidad es que esto es un deporte y que como todo deporte, partimos de reglas. ¿Cuál es la regla? La principal regla, peleas justas y respeto al rival. De ahí partimos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque justamente lo que hay que enseñar es, no vienes a aprender a golpear, vienes a practicar un deporte. Y justamente aquí incluso hasta, y hay que ser muy conscientes de ellos e incluso introyectárselos. ¿Por qué? Porque si ellos creen que contigo van a venir a aprender a golpear mejor, dile, oye, yo no soy un carnicero. O sea, yo hago campeones. No hago gente que lo primero que van a decirme es que me lo van a excluir porque anda golpeándolos. Claro, Entonces, no, yo formamos aquí campeones, formamos disciplina y autocontrol. exacto. Esto que, claro que se puede usar en otras habilidades, sí, pero aquí es autodisciplina y autocontrol, es ser mejores, ¿no? Ser responsables. Y normalmente, pues es eso algo que, digo, si alguna vez practicé un deporte, siempre estaba ahí, ¿no? Ser constante en tus horarios, tu alimentación, e incluso hasta cuando tú ya decías, digo, no sé si alguna vez les pasó, oigan, esto no es justo, hasta, pues esto no es competitivo, nada más lo estoy atropellando y, o sea, esto no, me acuerdo mucho, había una foto de, creo que era Mohamed Ali, donde justamente estaba teniendo una contienda y entonces le está pegando tan duro que él hasta le llama como que se voltea y le dice al referee, oye, mano, ¿qué lo paras, no? O sea, esto no es una pelea. Entonces, justamente ese es el mensaje. Esto es autocontrol y disciplina, ¿no? Y crecimiento personal. Y creo que eso es algo que un buen maestro te enseña, ¿sabes? O sea, bueno, yo vengo del kickboxing japonés con mi maestro Isaac y él te enseñaba todo este tipo de disciplina, ¿no? Y autocontrol. Ujú, claro. Perfecto, pues bueno, ahorita ya nos queda un minutito, entonces te quiero agradecer nuevamente, Jorge, por regalarnos este tiempo para educarnos, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos pues esa idea de aprender estos deportes para defenderme, como te digo, entrecomillado, Ujú. porque yo creo que muchas veces es más el defender tu ego, ¿no? Que el defender tu integridad física. Entonces, pues gracias nuevamente y pues bueno, aprovecho para decirte lo mucho que te admiro. Deberíamos de tener más personas como tú en el Poder Judicial. Y pues bueno, muchas gracias, Jorge. No, gracias a los dos por invitarme
Y sigan viendo el show. La verdad, yo los veo seguidamente y es muy entretenido. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Monty. Y bueno, muchas gracias a los que hayan visto este video. Les pedimos ahí que nos den like, suscríbanse al programa y nos vemos el siguiente fin de semana. Cuídense mucho. Hasta Nos Chao. luego. vemos.